Mi laburo, mi trabajo básicamente se ha focalizado en tratar de entender el rol que el daño de los pequeños vasos en el riñón, la microcirculación, qué papel juega en el daño renal, en la enfermedad renal crónica, en el carácter progresivo de esta enfermedad. Y durante los últimos 5 a 7 años he tratado de desarrollar estrategias terapéuticas para ver si puedo usar los microvasos como un target y recuperar la función renal. Y eso es lo que voy a compartir hoy con ustedes. La idea es que si tienen preguntas en cualquier momento, párenme, o si no soy claro en lo que estoy explicando, avísenme. Muchas de estas palabras las aprendí en inglés, así que les pido disculpas si por ahí se me mezcla un inglés entre medio. No me olvidé del mendocino, que lo tengo todavía muy incorporado. Primero, la pregunta fundamental, que fue el motor de mi curiosidad, fue, bueno, si estos pequeños vasos son realmente importantes para el riñón. Podríamos decir que sí, la respuesta corta, porque si nos vamos a un lado del espectro, en factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes u obesidad, que ustedes saben está creciendo en proporciones epidémicas alrededor del mundo y Argentina no es la excepción, el daño de los vasos pequeños en el riñón, la disfunción, el remodelamiento, empieza temprano y puede servir como un predictor del deterioro de la función renal. Y si nos vamos al otro lado del espectro, los pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica establecida, sea cual sea el estadio, inclusive los que tienen diálisis, el daño microvascular es universal. Disfunción, remodelamiento, inclusive la pérdida de los pequeños vasos dentro del parénquima renal. Y eso se suma al problema que las células endoteliales en el riñón de los pequeños vasos son células que son muy susceptibles al daño, sobre todo al daño hipóxico o isquémico, y tienen una muy baja capacidad de regeneración. Son células vagas, como me dijo David Basile, que es el autor de es un pionero en este tipo de investigación. Son células que reaccionan mal y no proliferan. Entonces tenemos una especie de tormenta perfecta en la microcirculación renal. El daño es universal, empieza temprano y las células no lo manejan muy bien, que digamos. La mayoría de mi trabajo se focalizó en enfermedad renovascular crónica. Esa sería la enfermedad de mi interés. La enfermedad renovascular, como ustedes saben, la causa principal es por estenosis de la arteria renal, que en más del 90% de los casos es por arteriosclerosis. Uni o bilateral, en la arteria renal principal o en las bifurcaciones primarias de la circulación renal. Y esta enfermedad obviamente es más común en los ancianos, en los viejos. Tiene una prevalencia de alrededor 9 al 11% en Estados Unidos. Obviamente puede deteriorar la función renal, pero lo principal es que estos pacientes tienen una morbimortalidad cardiovascular mucho más alta. Accidentes isquémicos, insuficiencia cardíaca, miocardiopatía isquémica, etc. Como tal, ha habido mucha investigación en este campo y los objetivos del tratamiento son claros ahora. Los pacientes con enfermedad renovascular, la estrategia terapéutica que se sigue tiende a prevenir el deterioro de la función renal y por ende disminuir la morbimortalidad cardiovascular y también el control de hipertensión. Estos pacientes son hipertensos ya sea de novo, por hipertensión renovascular, o exacerban una hipertensión preexistente. Las opciones para el tratamiento, gracias a la investigación que se ha hecho, también están disponibles. Tenemos tratamiento médico, tenemos tratamiento intervencionista con angioplastía renal, que es altamente efectiva resolviendo la obstrucción, casi en un 100% de los casos responde, o la combinación de los dos. Pero hay dos problemas. El primero es que estos pacientes tienen una cierta incertidumbre desde el punto de vista clínico. No hay ningún parámetro clínico que permita predecir que un tratamiento va a funcionar mejor que el otro. Paciente A, este va a responder al tratamiento médico, mientras que el paciente B, no sabemos. Y el otro problema es que, a pesar de este arsenal terapéutico, y como les dije recién, la angioplastía responde en la mayoría de los casos resolviendo la obstrucción, tenemos estos números muy ingratos, el 30-40-30. ¿Qué quiere decir? Que un 30% de estos pacientes responden, tienen una mejora de la hemodinamia renal en hipertensión, pero hasta un 70% o no pasa nada o inclusive empeoran. Tenemos la segunda tormenta perfecta acá. No solamente tenemos un daño microvascular en los cuales tenemos esas características que ya les dije, sino que el arsenal terapéutico no parece ser efectivo. Y es por eso que ese fue el segundo motor, la pregunta clínica, como me decía Raúl antes de empezar, que motiva la investigación. O sea, ¿qué se puede hacer para tratar de mejorar esto y entender el problema? En mis estudios iniciales, la mayoría de los cuales los completé durante mi estadía en Mayo Clinic, cuando estaba en mi entrenamiento postdoctoral,
usando un modelo de enfermedad renovascular por estenosis de arteria renal unilateral, lo que vimos es que en el riñón obstruido, el riñón estenótico, hay un daño progresivo, una pérdida de la función progresiva, y esto se asocia con un daño microvascular importante, lo que se llama rarefacción vascular, que lo podemos explicar en forma comprensiva, que es disfunción, remodelamiento y hasta pérdida, ¿sí? Eso abarca la rarefacción vascular. Y esto se desarrollaba en un contexto en el cual había una progresiva disminución en una citoquina que estimula angiogénesis, que es muy importante, que es el factor de crecimiento derivado del endotelio, VEGF, así como le voy a decir de ahora en más. Y esto lo que vimos que, además, usando drogas en una serie de estudios conceptuales, usando medicaciones disponibles para pacientes, usamos inhibidores de la enzima de conversión, usamos estatinas, usé vitaminas, antioxidantes cuando estaban en el boom en el principio de los 2000, bloqueantes de endotelina, también usé. Había una preservación de la arquitectura microvascular cuando se los daba en forma, o sea, lo inició la enfermedad y se los daba en forma inicial. Y esto se asociaba con una preservación de la función renal. Entonces lo que me llevó a pensar, bueno, quizás la microcirculación renal puede ser un target terapéutico. Puedo diseñar tratamientos que me apunten a mejorar esos vasos y por ende pues, quizás recupere la función renal. Esa es básicamente la gran pregunta y lo que disparó mi curiosidad. Tengo un modelo el cual uso, pero antes de empezar estudios en vivo, que como ya verán durante mi charla, no son muy baratos, porque el modelo que uso es un modelo animal grande. Desarrollé una serie de estudios relativamente simples in vitro, tratando de entender cómo es que en el riñón el VEGF se pierde y el signaling se altera. Hice unos estudios in vitro en los cuales usé células renales. Usé dos tipos de células renales y los estudios fueron relativamente similares. Usé células del túbulo proximal, células epiteliales, y en otro estudio usé podocitos. Las células las cultivé en forma crónica, ante condiciones normales de oxígeno o en hipoxia. Y los estudié en puntos secuenciales de observación, en los cuales en cada punto secuencial veía la viabilidad celular, pero aparte hacía obtenía homogenatos para ver la expresión de ciertos factores. ¿Por qué usé estas dos células? Porque las células del túbulo de epitelio, las células del túbulo proximal son una de las principales fuentes del VEGF para el riñón y a la vez expresan receptores, fundamentalmente el receptor FLT1. Los podocitos tienen un sistema completo de VEGF. Producen y tienen los receptores a la vez. ¿Qué pasó con el primer set de estudios en los cuales, usando estas células tubulares, quise ver cómo es que este signaling del VEGF se altera? Y esto fue lo que pasó, y estoy tratando de resumir porque quiero ocupar más tiempo en el trabajo en curso que tengo y aprovechar su mayor inteligencia que la mía para que me hagan comentarios y me hagan preguntas, así me llevo tarea para la casa. Lo que vi es que, primero, el gráfico de barras, la viabilidad celular. Como verán, en forma aguda no se me murieron muchas células. Después de las 96 horas, 4 días más o menos, tengo una reducción, pero la hipoxia no me mató todas las células. Fue significativo, pero no me mató. Lo interesante fue la expresión de estos factores de crecimiento. Medí factor derivado de hipoxia o HIF1 que actúa por arriba del VEGF, ¿sí? Es el que estimula al VEGF para que se produzca. Y como esperaba, la hipoxia aguda me aumentó. Estas son las células con hipoxia. Se mantuvo alto durante 2-3 días y después empezó a bajar y la bajada fue en cascada, aún más bajo que los controles al final de los 7 días. Con el VEGF me pasó algo similar, pero la caída empezó más temprana. Se estimuló, el pico lo alcancé entre las 12 y las 24 horas y después empezó a bajar. Y los que actúan por debajo de VEGF, estos dos, ERK y AKT, que actúan modulando los efectos del VEGF para generar nuevos vasos y estabilizarlos, no cambiaron y la pérdida de la expresión empezó mucho antes. Entonces, lo que me sugieren estos estudios es que hay una alteración en la expresión, en la producción, pero sobre todo posiblemente la cascada de angiogénesis está alterada cuando la hipoxia es crónica. En estudios agudos se ha observado que la hipoxia es uno de los estímulos más fuertes para el VEGF, pero cuando se observa en forma crónica, esto disminuye. Y es lo que permite explicar por qué los pacientes con enfermedad renal crónica, sea cual sea la causa, generalmente tienen un daño microvascular y a la vez una baja biodisponibilidad del VEGF en el riñón y a veces circulante. El estudio de los podocitos, el diseño fue similar, no voy a usar tiempo acá explicando la metodología,
Pero lo que vimos es que, nuevamente, la hipoxia me mató algunos de los podocitos, aunque no todos. La producción de VEGF no se cambió y cuando a las 96 horas, como verán, los de normoxia generaron más VEGF que el otro. Pero dije, bueno, está bien, me mató la célula, me generó menos VEGF, capaz que sea una relación proporcional. Pero entonces dije, le voy a neutralizar el VEGF. Entonces usé un anticuerpo neutralizante, les bloqueé el VEGF. Y tanto los normales como los con hipoxia, la mortalidad se exacerbó. Lo cual me permite una segunda conclusión, que es un factor de supervivencia para las células renales muy importante, en una función tanto autócrina como parácrina. Y esto posiblemente mediado por un aumento de apoptosis. Estos son marcadores de apoptosis, que es uno de los mecanismos a través de los cuales las células renales mueren cuando enfrentan isquemia. Entonces, con esta información, esta data in vitro, es que empecé mis estudios in vivo. La idea es desarrollar esta estrategia para proteger el parénquima renal estimulando angiogénesis, ¿sí? Para esto necesito un modelo y necesito técnicas y tecnología. Y eso es lo que le voy a tratar de describir en estos slides. Primero el modelo. Yo uso un modelo en cerdos. Estos son cerdos domésticos. ¿Qué quiere decir? Que es el que compramos la bondiola y las costillas en el supermercado. Ese es el ejemplo más claro. No son animales transgénicos, no son genéticamente modificados, son cerdos domésticos. Son bichos que tienen mi peso cuando hago los estudios, alrededor de 70 kilos. ¿Por qué el cerdo? Porque el cerdo es un muy buen modelo. Somos muy parecidos, con todo respeto, pero somos muy parecidos al cerdo. La anatomía, distribución de los órganos, el tamaño, los parámetros hemodinámicos, presión, frecuencia cardíaca, parámetros hemodinámicos renales, sobre todo. Y aparte me permite desarrollar intervenciones y estudios crónicos con intervenciones sucesivas, en muchos casos extrapolable a humanos. Yo todos los instrumentos, catéteres, todo lo que uso son de pacientes. Los compro, me salen muy caros, pero los compro o a veces me los donan la gente del hospital para que yo los use en mis estudios. ¿Cómo le induzco enfermedad renovascular a estos animales? Por inducción de estenosis de la arteria renal. Esta es una variación del modelo de Goldblatt, que todo el mundo conoce, el 2K1C, 2 riñones, un clip. Pero en vez de tener un clip por afuera de la arteria, la obstrucción es progresiva por adentro de la arteria. Yo uso este coil, que se ve como un stent, el doctor Sanz lo podrá reconocer. A diferencia del stent, está hecho en cobre y con una cobertura de una mezcla de oro y paladio para exponer una menor cantidad del cobre. Yo lo hago en mi laboratorio. Y con un catéter de balón me voy por vía femoral hacia la arteria renal, inflo el balón y embebo este coil dentro de la pared de la arteria renal, y esto me produce una reacción inflamatoria primero y fibroproliferativa después, hasta que llega una estenosis de la arteria renal de alrededor de un 70-75% del lumen, o 55-60% del área, que es hemodinámicamente significativa. Es por eso que estos bichos son hipertensos, tienen deterioro de la función renal, la hipertensión se estabiliza después de 4 a 6 semanas y tienen daño microvascular. La tecnología, durante mi entrenamiento postdoctoral, me entrenaron el uso de tomografía computada. La doctora Lerman, que fue mi mentora en Mayo Clinic, fue la que diseñó el uso de la tomografía por emisión de electrones para cuantificar la función renal. Esta tecnología se usaba más que nada para las calcificaciones en las coronarias, y la doctora Lerman lo adoptó. Y con esta tecnología, que fue validada versus Doppler para el flujo sanguíneo renal o el clearance de paramino y purato para la filtración, fue muy efectiva, me permite una cuantificación muy fidedigna de la función renal y aparte en forma crónica, pero cayó en desuso. Entonces en el 2007 nos hacia la otra tecnología, que es la tomografía multicorte. Uso un tomógrafo multicorte de 64 slides para mis estudios. Es totalmente reproducible y está validada clínicamente. Y con esto es este aparato, que es el que uso para mis estudios, son aparatos parte del hospital y me dejan usarlos después de hora con mis animales. Es toda una estrategia que tengo una ambulancia, el animal cubierto, es una cosa fabulosa. Los estudiantes le encantan cuando los llevo. Esta metodología no solamente es para cerdos, sino que ha sido validada en humanos y recientemente se validó con la cuantificación de la filtración glomerular usando iotalamato, por suerte. El punto es que esto no solamente de cerdos, sino que es una técnica que actualmente se usa para cuantificar función renal.
La otra tecnología que uso es tomografía computada de mayor resolución. Este es un microtomógrafo que yo tengo en mi laboratorio. Esto me permite, una vez que los animales los sacrifico y remuevo los órganos, los perfundo con un polímero de silicona y puedo reconstruir la arquitectura microvascular renal en su totalidad y cuantificar la densidad vascular en todo el riñón, corteza y médula, y hacer disección tomográfica de los vasos para ver las características del vaso, la longitud, la tortuosidad, el patrón de proliferación, etc. Entonces, usando con este modelo y esta tecnología, he estudiado la progresión de la enfermedad y qué pasa en respuesta a tratamientos. Todo trabajo necesita una hipótesis. Entonces, mi hipótesis, la hipótesis de mi laboratorio, una hipótesis que la simplificada, es que la protección de la microcirculación renal me va a preservar la función renal y disminuir el daño. Mi objetivo es desarrollar una estrategia terapéutica. Es por eso el título de la charla, angiogénesis terapéutica, o therapeutic angiogenesis, como en inglés. La herramienta que usé VEGF, porque vi que el VEGF disminuye en forma crónica. Y usé VEGF humano, para el cerdo. ¿Por qué? Porque humanos y cerdos, la homología del VEGF es alrededor de un 97%, es idéntica. Y lo usé usando un protocolo específico en el cual le di una dosis única dentro del riñón con una evaluación a un relativo largo plazo, 4 semanas después. ¿Por qué? Porque extrapolé un estudio clínico piloto que se hizo para el miocardio isquémico a fines de los 90, en el cual usaron el mismo approach con infusión a través de las coronarias y vieron que había una mejora en la perfusión del miocardio isquémico. Entonces dije, bueno, quizás puedo desarrollar un piloto primero para ver si funciona para el riñón. La data funcionó, fue segura, sin efectos tóxicos, y ahí desarrollé los estudios. En los cuales los estudios lo que hice fue estudios conceptuales primero, en el cual le di el VEGF desde el inicio de la enfermedad en forma preventiva, y los intervencionistas, en los cuales le di el VEGF 6 semanas después que la enfermedad empezó, para tratar de remediar un tratamiento en pacientes. Los pacientes no vienen al día cero, sí. Perdón, Alejandro, ahí, sí. En ese modelo, Ajá. una vez que se hace el stent, la hipertensión se estabiliza 4 o 6 semanas. 6 semanas, después. sí. 6 semanas después es la administración del VEGF. No. O 6 semanas después de la inducción de la estenosis. Estos estudios que voy a presentar, sí, hay otros que lo he hecho, al final les voy a mostrar hasta 14 semanas después le estoy observando como los efectos. Pero esto es así, es día 0, estenosis, a las 6 semanas le hago el tratamiento, a las 10 semanas evalúo la respuesta. ¿Sí? Y lo que descubrimos, sin ir, es que estos estudios los publiqué entre el 2010 y el 2014, quiero ocupar más tiempo en los estudios más nuevos, vimos que el VEGF sirve. Mejora la función, el signaling del VEGF, mejora la arquitectura microvascular, me recupera algo del flujo sanguíneo y renal, la filtración, y con efectos puramente parenquimatosos, porque la inyección fue intrarrenal pasando la estenosis, no les abrí la estenosis. Lo cual me hace pensar, bueno, son efectos en el parénquima renal. Pero ya me puse un poquito pretencioso, dije, bueno, buenísimo, pero no mejoré, no volví a foja cero, no solucioné todo el problema. ¿Y cuál para mí desde el punto de vista clínico era lo que me molestaba? Es que los pacientes me van a venir a la consulta con un tiempo incierto de duración de la enfermedad, en los cuales su enfermedad renovascular lo más probable es que no sea pura, como en estos animales, sino que sean pacientes que fumen, sean hipertensos de vaya a saber cuándo, que tengan obesidad o diabetes, o todo lo anterior. Le eché la culpa al VEGF. ¿Por qué? Porque esta citoquina endógena, que todos la tenemos y producimos, y es muy importante para el mantenimiento de la microcirculación en todos los organismos, incluido el riñón, tiene una vida muy corta. Es producida y rápidamente degradada, lo cual tiene lógica. Nadie quiere estar creciendo vasos donde no los necesita, ¿sí? Entonces pensé, bueno, quizás puedo hacer algo para mejorar la vida media o mejorar esta estrategia terapéutica. Primera opción fue la más fácil, pensé, bueno, le aumento la dosis. O le repito las dosis. Claro, pero mientras más haga esto, más chance de tener efectos colaterales. Yo lo pensaba más que nada desde el punto de vista clínico, más allá del puramente mecanístico. Y es así como empecé esta colaboración con un colega en la Universidad de Mississippi, el doctor Lee Bidwell. Tiene un doctorado en bioquímica, trabaja en el departamento de neurología y trabajaba con vectores para el delivery de drogas en cáncer. Nada que ver con el riñón, nada que ver. Y fui a una charla y empezó a mostrar cómo estaban estos vectores y yo le dije, empezamos una colaboración porque me interesaron por una serie de características. Estos son derivados de elastina. Elastin Like Polypeptides o ELP.
así los voy a nombrar durante mi charla. Me cuesta mucho decir ELP, porque me he acostumbrado, pero sí que les pido disculpas. ¿Por qué esto como potencial vector para mandar el VEGF? Porque tiene una serie de características tan interesantes. Tiene una vida media larga, pueden proteger un principio activo adosado, son manipulables, los cuales les podemos manipular para aumentar la penetrancia en tejidos o manipular para agregar una droga o principio activo. Y no tienen receptores específicos, son no inmunogénicos, o sea, no producen una reacción per se. La otra cosa que me interesó es que les gusta el riñón. Tienen más afinidad por el riñón que cualquier otro órgano, pero nunca han sido usados para terapéutica renal. Ha sido usado más que nada en cáncer, porque pueden ser activados por temperatura exógena, entonces lo inyectan en el tumor y activan el principio activo. Nunca para el riñón. Entonces con el doctor Bidwell, en mi oficina, en un papel, diseñamos, bueno, ¿qué tal si hacemos esta fusión de ILP con VEGF? Lo hicimos, este es un dibujo representativo, pero lo importante es que el vector con el VEGF no ocluye los sitios de unión al receptor del VEGF, porque es lo que va a definir la unión y el efecto, obviamente. Hicimos este ILP-VEGF, este construct, y con nuestro objetivo fue, bueno, algo que pueda quizás mejorar el binding al riñón y mejorar la eficacia. Repetimos los estudios en los cuales le dimos el ILP-VEGF en vez del VEGF, como le di anteriormente, usando el mismo protocolo. Dosis única intrarrenal usando un catéter de balón. Y estudiarlos 4 semanas después. Esto lo publicamos en el 2016 en el Journal of the American Society of Nephrology. Y lo que vimos, voy a dar más detalles de la metodología en el estudio que recientemente lo aceptamos. Lo que vimos es que, la miércoles, tenemos un compuesto que es más eficaz. El ILP-VEGF, cuando lo comparamos con el VEGF solo, porque tuvimos que repetir los estudios para tener los mismos controles, vimos que la eficacia en la recuperación, como verán, el flujo sanguíneo, la filtración y la protección microvascular era evidente. Entonces es un compuesto que es más eficaz y se va más al riñón. Y como siempre uno se pone más ansioso, se pone más pedigüeño. Digo, bueno, si tengo un carrier que se va al riñón, ¿qué pasa si lo damos en forma sistémica? Quizás se pueda dar en forma sistémica y aprovechando la ventaja de las características de este ILP, quizás me vaya al riñón. Fue una pregunta así muy naive, si me permiten el término, pero a mí me parecía sumamente atractiva desde el punto de vista clínico, imaginándome un paciente que vaya a ver al doctor Sanz al consultorio con enfermedad renal crónica y el doctor Sanz le da una inyección por una vena periférica y le diga vuelvan 2 semanas y lo sigo viendo. En vez de un catéter y un al riñón, es impráctico. Entonces desarrollamos los mismos estudios. Otra vez un montón de chanchos que trajimos al laboratorio, les indujimos la enfermedad, pero le dimos la infusión simple a través de una vena de la oreja del riñón, del cerdo. El cerdo tiene una accesibilidad vascular en la oreja que es muy ventajosa. Inyección única y estudio a las 4 semanas. Esto recientemente fue aceptado para publicación en Kidney International, está todavía impress. Y acá voy a explicar un poquito más los distintos estadios o las distintas escalas que tuvimos que hacer para este estudio. Lo primero que hicimos fueron estudios agudos de biodistribución y farmacokinética para ver la vida de circulación de esta inyección única, ¿sí? Y para ver la acumulación en los órganos. La vida en circulación es alrededor de 810 minutos. Esto es 4 horas después de la inyección simple. Ustedes me dirán, ¿y con eso qué hacemos? El VEGF solo tiene una vida media que va entre los 20 segundos y los 15 minutos. Y ahí se muere. Entonces tengo un compuesto que realmente me circula más. La biodistribución, como verán, estos son todos órganos del cerdo, 4 horas después de una infusión simple, la acumulación renal es significativa. Esto lo vimos con microscopía de fluorescencia, con IVIS. Mientras que vimos algo en el hígado, pero nada en pulmón, vaso o corazón. Lo cual me sugería que la inyección sistémica de este compuesto en realidad se va al riñón y se queda en el riñón. Empezamos los estudios crónicos. Estos animales tienen telemetría cuando les induzco la estenosis arterial renal que me permite seguir la presión arterial durante todo el tiempo de observación. Como verán, bueno, en rojo están los animales con la enfermedad, en negro los con la enfermedad que recibieron el tratamiento. Desarrolla una hipertensión importante, hace una especie de plató después de las 42, 50 días. Y acá fue cuando le di el VEGF o el placebo. Hay una caída de la hipertensión,
baja, vuelve a subir entre las 48 y 72 horas a los niveles preexistentes y después hay una disminución que resultó no ser significativa, P 0.07, con 7 chanchos por grupo. Pero algo que me hace pensar, quizás hay una mejora parenquimatosis funcional del riñón que me atrae esta baja en la severidad de la hipertensión. Esto me pareció muy interesante, pero me refleja en realidad lo que siempre sospeché. La dosis inicial del VEGF lo más probable es que produzca un efecto hemodinámico muy importante porque es un estimulante de óxido nítrico. Pero bajo ningún punto de vista, nunca pensé que dándole este compuesto, el compuesto se iba a quedar sentado en el riñón trabajando, sino que hay una serie de reacciones que debe estimular que me desarrollan estos efectos a largo plazo. Pero al menos el efecto hemodinámico es evidente. ¿Sí? ¿Qué pasó con la función renal? Muchos números, pero es simple. Esto es flujo sanguíneo renal, esto es filtración glomerular del riñón estenótico. Esta tecnología me permite cuantificar función en los riñones por separado. ¿Sí? Cuantifiqué la función antes y después del tratamiento y lo que puse acá para hacer más fácil es el porcentaje del cambio de estos parámetros. Como verán, los que recibieron el placebo, que fue salino, solución salina en el riñón, tienen un cambio entre un 1 y un 12%, lo cual es no significativo, mientras que los que recibieron el tratamiento entre un 42 y un 46%. Y esto acompañado con una baja de la creatinina plasmática. Entonces esos riñones funcionan mejor, al menos 4 semanas después de la intervención simple. La microcirculación renal también mejoró, la densidad vascular a nivel de corteza fundamentalmente, como así también el remodelamiento de los vasos, esto por el cálculo de la relación entre la media y el lumen, que es un parámetro de remodelamiento importante. ¿Qué es lo que me pareció más importante de esto? Es que yo espero que el VEGF me estimule la generación de nuevos vasos a partir de vasos preexistentes, angiogénesis por definición, ¿sí? Pero no sabía si este aumento de la densidad vascular también iba acompañado de una posible protección de la vasculatura preexistente. Y me parece que esto es lo que refleja la mejora en el media to lumen ratio, que protege, no solamente estimula la generación de vasos, sino que disminuye el remodelamiento vascular de toda la arquitectura vascular. Por eso estos riñones funcionan mejor. Una slide un poco llena, pero lo que quiero decir acá es que estudiamos el signaling a través de expresión por Western blot en homogenatos de tejido renal, ¿sí? Fundamentalmente corteza, vimos. Y vimos que la expresión del VEGF, los receptores, mediadores que actúan por arriba y por debajo, barras en negro, son las que mejoraron en forma notable, lo cual me sugiere que hay una mejora en la expresión y posiblemente del signaling. Todavía no me contestaba la pregunta que yo no sabía, bueno, ¿cómo es este efecto a largo plazo? Siempre es una pregunta que le he tenido en forma constante durante cada vez que he tenido la oportunidad de presentar. Y lo que estudiamos es la expresión de factores marcadores de células progenitoras. ¿Por qué? Porque el VEGF, uno de los principales efectos que tiene es la estimulación de células progenitoras para que se multipliquen, se muevan, migren y sean reclutadas. Estos marcadores que muestro acá es OCT4, que es un marcador de células progenitoras residentes en el riñón, CD34, que son hematopoyéticas circulantes, y el SDF1 o factor de crecimiento derivado del estroma, que es un factor quemotáctico, atrae las células del riñón. Y la expresión en el riñón estenótico con tratamiento mejoró en forma notable, lo cual me sugiere que uno de los mecanismos potenciales es una estimulación en el movilización y reclutamiento de células progenitoras, lo cual me lleva a entender cómo tengo estos efectos a largo plazo. El daño renal también disminuyó. Estos animales tienen un nivel de fibrosis renal relativamente leve. Recuerden, son animales que tienen 10 semanas de enfermedad renovascular, pero tienen un nivel de fibrosis entre un 10 y un 15%, fundamentalmente a nivel túbulo intersticial y en menor medida a nivel de glomerulosclerosis. Y me mejoró en forma marcada, sin normalizar, no me volvió a foja cero, ¿sí? Si mejorara a foja cero yo no les creo. Es una opinión muy personal, o sea, me parece que si revertí fibrosis a estadios iniciales, es un concepto que me cuesta mucho a mí entender cómo el tejido fibrósico o la cicatriz puede volver a ser tejido viable. Sí. ¿Revertís fibrosis o evitas que la fibrosis progrese? Porque es distinto. Exacto, exacto. Yo creo que es eso. Pero no has revertido fibrosis, no. Sino que no permitís que avance. Que avance, hasta cierto punto. Pero, o sea, si hubiese tenido este gráfico igual al blanco, a los controles,
creo que mi cuantificación habría estado errada. Habría estado errada. Por eso, esa es mi cosa. A mí me parece que lo que hago es disminuir la progresión. Y es la conclusión que voy a dar más o menos al final. Y esto hicimos tunnel para ver células apoptóticas. Si bien hay... se piensa que esto puede ser relativamente inespecífico porque a veces puede ser un marcador del daño del DNA más que apoptosis propiamente dicha, sigue siendo un marcador aceptado. Y sin aburrirlos con más data, también cuantifiqué la expresión de factores mediadores de apoptosis y tuve un cambio similar. La pregunta fue, bueno, está bien, muy lindo todo, pero le estoy dando sistémico, le estoy dando una inyección sistémica de una medicación que usa VEGF y el VEGF es ubicuo. Tengo receptores en todos los órganos. Entonces, ¿cómo estoy seguro de que yo no estoy afectando ningún otro órgano? Lo que hicimos fue extraer órganos de estos animales con tratamiento y les cuantificamos la expresión de factores tales como el VEGF, como mediadores de VEGF, en hígado, vaso, corazón y el riñón contralateral. Y no hubo mayores cambios en la expresión. Solamente un cambio no significativo en la activación del receptor de VEGF en el riñón contralateral. El hígado es el segundo lugar de preferencia. Entonces lo que hicimos fue medirle parámetros de función hepática, tanto en los estudios agudos de biodistribución como en los estudios crónicos, 6 a 10 semanas. Y como verán, GOT, GPT, gamma GT o LDH están todos dentro del rango normal. Lo cual me sugiere que esta droga no es tóxica y no se va a otros órganos, al menos en estos estudios 4 semanas después de la administración única. Siempre doy esa nota de precaución, porque bueno, no sé qué puede pasar después, pero hasta ahora es lo que observo. Entonces la conclusión de todos estos trabajos es, bueno, buenísimo. Tengo un compuesto que se va al riñón, independientemente de la vía que lo administre, protege la función renal ya que me mejora la función, me mejora inclusive hipertensión, me disminuye la fibrosis y me protege la microcirculación renal, sin efectos en otros órganos. Ahora la pregunta, bueno, está bien, ¿qué más podemos hacer para mejorar? Y esta es la parte que empieza mi trabajo en curso que quiero compartir con ustedes. Creo que Walter también le va a interesar porque trabajamos en campos muy similares. Tuve la oportunidad de leer muchos de sus proyectos y creo que podemos encontrar un campo de colaboración muy importante. El ILP, ¿sí? Lo que hemos hecho estos últimos 2 años es desarrollar una biblioteca de ILPs, en los cuales, siendo un transportador que me permite manipularlo para cambiar sus características, hemos cambiado los pesos moleculares. Y como verán, el peso molecular de esta librería de ILPs va desde los 13 kilodaltons a los 256. En negrita he puesto los que hicimos un estudio que está en revisión ahora en Scientific Reports. ¿Qué es lo que vimos? Es que todos se van al riñón, hicimos el mismo que los chanchos, inyección 4 horas después, esto fue en roedores. Le sacamos el riñón y estudiamos la acumulación por microscopía. Todos se van al riñón, pero con una distribución particular. El más pequeño va a corteza, fundamentalmente se queda, mientras que a medida que voy aumentando el tamaño, va a corteza y va a médula. ¿Sí? Prolongamos estos estudios y hicimos estudios también de farmacokinética. Y lo que vimos es que esta gráfica multicolor, la barra, me muestra la acumulación renal. Todos se van al riñón, que refleja esto. Pero lo que vimos es que mientras más pequeño el ILP, más rápido es el clearance plasmático. Es una imagen en espejo. Mientras más pequeño, más rápido va al riñón. Se acumula corteza, pero más rápido se limpia. Entonces, el trabajo en curso, que ahora que tenemos un proyecto que mandé en enero a la American Heart Association, en forma de grant, porque me pareció muy interesante. Quizás puedo usar un vector para delivery de drogas que me pueda hacer un targeting del riñón dentro del riñón. Tratar corteza y médula o tratar médula. Es ciencia ficción. Esto fue un llamado de grants que se llama Innovadores. Y mandé esta aplicación. Vamos a ver qué pasa. Pero a mí me parece muy interesante. Y aparte, ¿por qué me interesa? Me interesa fundamentalmente el tratamiento de corteza, porque el afinamiento cortical en enfermedad renal crónica es uno de los predictores más fidedignos de progresión y de mal pronóstico. Entonces, quizás manipulando el tamaño del carrier y usando un principio activo, ya sea el VEGF o cualquier otra droga que pueda manipular y adosar. En este caso, en la propuesta hemos usado también un mediador de inflamación, bloqueante de NF-kappa-beta, que es lo que queremos ver si podemos modular inflamación. Quizás pueda hacer un tratamiento del riñón dentro del riñón. Sí. ¿Tiene carga este andamio? ¿Tiene No. alguna carga No. eléctrica? No. Y no tiene receptores tampoco.
los estudios que hicimos para ver si realmente, bueno, qué pasaba con el compuesto, lo marcamos con fluorescencia y una vez que hace el tráfico del riñón, lo cuantificamos en orina a ver si veíamos el ILP y lo que vemos solamente trazas de fluorescencia. Uno de los mecanismos posibles es que este compuesto por sí solo es incorporado por endocitosis y digerido a nivel celular. Y cuando le damos el principio activo, el proceso es similar, pero después suelta el principio activo y produce el efecto, que el efecto es más largo y más sostenido. Pero son parte de los estudios que queremos prolongar para entender un poco mejor si realmente hay un target. Ya va a haber estudios por colocalización que voy a mostrar después, que se acumulan en ciertas partes del riñón y no en otras. Si no tiene carga, ¿cuál es el mecanismo de unión como portador de principio de estímulo de la droga? A través del... Eso lo sabe bien mi colega. Es por el... Eso es fundamental justamente sí, para la biodisponibilidad. por el C-terminus, según a través del N-terminus del VEGF, ahí te lo voy a mostrar después, lo tengo un poquito más cerrado. No lo quise poner porque para mí es un poquito más árido el tema y es el que le ejerce la magia. Pero no tiene receptores específicos. Seguimos. ¿Qué otra cosa podemos hacer para mejorar el carrier? Más de 20 años atrás, unos investigadores, Pasqualini y Roslati, trabajaban con una secuencia, se llama Kidney Targeted Peptide o KTP. Vieron que se acumulaba en un estudio de roedores más en el riñón que en cualquier otro órgano comparativo, más de 10 veces. Y vieron que esa secuencia también podía manipularse. Entonces con el Dr. Bidwell lo que hemos hecho, sobre todo él, es hacer un KTP-ILP para aumentar el reconocimiento renal con el sueño final de tratar de sumarle el VEGF. ¿Sí? Esto lo publicamos parte de estos datos en el 2017 en el American Journal of Physiology. Lo que vimos primero fueron estudios in vitro usando células renales del endotelio, podocitos y tubulares de origen humano, por citometría de flujo, ver cómo era el uptake de este construct. Y vimos que se acumulaba más que el ILP. Esto es lo que apunta la flecha en rojo. Después lo marcamos con fluorescencia y lo inyectamos en ratas, o en cerdos, periférico. La vena de la cola en la rata, la vena de la oreja en el cerdo. Y nuevamente vimos que se acumula en el riñón, lo cual me sugiere algo muy importante. Se va al riñón independiente de la especie. No parece que sea algo especie específico. Y después hicimos estudios de colocalización. Le sacamos los riñones e hicimos inmunistoquímica de colocalización y vimos que la preferencia fundamentalmente es con células endoteliales y con tubulares, menos en el glomérulo. Ese es el orden de acumulación. La pregunta es, ¿se filtra? Aparentemente sí se filtra debido a que el tamaño molecular del ILP que estamos usando permite el pasaje. La estructura en particular es una estructura es como cilíndrica, pero gira. Si le aumento el tamaño, demora más. Pero hasta ahora aparentemente queremos hacer estudios en nefrona aislada, que es un estudio que podemos hacer con colaboración con la Universidad de California, para el cual podemos inyectarlo en el nefrón aislado, ver cómo es el pasaje a través del riñón. Pero aparentemente este es el mecanismo. Ahora, no se une tanto en el glomérulo como así también en las células endoteliales y las tubulares, lo cual me sugiere una posible preferencia, digamos, y no sé si es target es el lenguaje más adecuado. La pregunta fue también, bueno, muy lindo, dosis única, pero ¿qué pasa si le das dosis repetidas o dosis prolongadas? Hicimos un estudio en roedores, bombas osmóticas, le pusimos salino, ILP o el KTP-ILP. 5 miligramos kilo, le aumentamos la dosis más alta que podíamos manejar y le hicimos infusión continua durante 15 días. Como verán, no hay ninguna alteración tanto funcional como histológica o morfométrica. O me sugiere que el compuesto, el carrier en sí es seguro. Esto es en curso todavía, pero finalmente le pudimos agregar el VEGF al KTP-ILP. Y lo que vimos es que esta fusión, la actividad biológica del VEGF no se altera. La viabilidad celular, como así la migración y formación de tubos, usando células endoteliales, nuevamente de origen humano, no está alterada. Y lo último, me fui a mi modelo preferido, el chancho, en lo cual tengo 2 chanchos por grupo hasta ahora, es muy preliminar, terminamos hace 2 semanas. Una inyección única a través de una vena periférica me mejora la función renal en forma importante, entre un 30 y un 50%, y la arquitectura microvascular en corteza y una tendencia en médula, pero
sin sacar conclusiones apresuradas, porque obviamente quiero tener más animales por grupo. Pero lo que me sugiere es que el compuesto es biológicamente activo tanto in vitro como in vivo. Entonces hasta ahora lo que tengo, para resumir, antes de moverme a la última parte, es que la fusión de este ILP con el VEGF me resulta en un compuesto que tiene acumulación mayor en el riñón que el VEGF solo, tiene más eficacia para recuperar la función renal y no tiene off-target effects. No se va a otros órganos más allá del riñón al menos 4 semanas después de una administración única. Cuando le sumé el KTP al ILP, me aumenta el uptake a través de células renales, me aumenta la acumulación en el riñón independiente de la especie, ¿sí? Y sugiere una colocalización o sitio de preferencia con células del endotelio vascular y tubulares. Cuando le sumé el VEGF, la actividad biológica del VEGF in vitro o in vivo está preservada. ¿Cuáles son datos promisorios? Lo que más me tienta o me entusiasma es la posibilidad más allá, ¿sí? La posibilidad de aplicación. ¿Por qué? Porque la arquitectura microvascular, como les dije en el primer slide, está dañada en otra forma de daño de enfermedad renal. Insuficiencia renal aguda, que tiene una mortalidad altísima, o los daños tempranos por nefropatía diabética o nefroesclerosis por hipertensión, que son la causa 1 y 2 de diálisis. Entonces quizás puedo expander el universo de aplicación terapéutica de esta estrategia. Y hablando de insuficiencia renal crónica, vamos a criticar al chancho un poco. El modelo es muy bueno, es translacional, pero tiene ciertas limitaciones, ¿sí? Las limitaciones son que, bueno, primero los chanchos son más jóvenes que los pacientes, ¿sí? Son animales, si bien el peso es parecido a un adulto promedio, son más jóvenes y tampoco presentan en forma espontánea comórbidas que ves en pacientes con enfermedad renal crónica. No son espontáneamente ateroscleróticos, obesos o diabéticos, pero se los puede inducir, lo cual es un modelo que me ofrece oportunidades, ¿sí? Entonces lo que estoy ahora interesado es en desarrollar un modelo de enfermedad renal crónica. Usted me dirá, pero Alejandro, me acabas de mostrar el daño renal en tu enfermedad, en tu modelo de enfermedad unilateral. Sí, pero los pacientes con enfermedad renal crónica tienen deteriorados los 2 riñones, tienen quiñados los 2 riñones, ¿sí? Entonces, usando el modelo del cerdo, la plataforma que uso es enfermedad renovascular bilateral, ¿sí? Sumado a una dieta hipercolesterolémica. En mi primer paper, en medio, fue el que demostró que la combinación de estenosis arterial renal con aterosclerosis exacerba el daño renal en este modelo, ¿sí? Entonces pensé, bueno, voy a volver a las bases, pero voy a multiplicar por 2 el daño. Entonces lo que hice fue una estenosis de la arteria renal. Esto es por angiografía, como verán, este es el grado de estenosis que tienen los animales. Y la idea es, a partir de la inducción, estudiarlos en forma crónica, 6, 10 y 14 semanas después de la enfermedad, para ver si hay progresión. Eso es lo que más me interesaba a mí, para ver si hay un cuadro progresivo. ¿Qué es lo que he visto hasta ahora? Que estos bichos son hipertensos, bastante hipertensos. Tienen una pérdida de su flujo sanguíneo y renal y filtración, y esto es bilateral, alrededor de un 40 o 50%, como verán, tienen una filtración glomerular aproximadamente de 60 o menos, que es una insuficiencia renal crónica estadio 2 o 3A. Tienen fibrosis y rarefacción microvascular. Entonces, bueno, tienen características patológicas y fisiopatológicas de enfermedad renal crónica. Obviamente lo que quiero es ver si puedo aplicar angiogénesis terapéutica para ver si puedo recuperar algo de la función renal o disminuir la progresión de esta enfermedad que es sumamente ingrata, que es progresiva y que a veces, a pesar de la oferta terapéutica, va irreversiblemente hacia la diálisis. Misma estrategia con administración intrarrenal, pero agregué un punto más de estudio. Lo estudié a las 6, 10 y 14 semanas, es decir, 4 y 8 semanas después. Lo que vi es que esto es interesante. La dosis, la administración del ILP-VEGF, esa fue la herramienta que usé, me mejoró el flujo y la filtración significativa y sostenidamente. Lo cual me da un argumento más para estos efectos a largo plazo que observo y trato de entender. La mejora fue progresiva. Se acompañó por una disminución de la creatinina plasmática, de marcadores de daño tubular en orina, que son clínicamente aceptados, como el KIM-1 y NGAL, y disminución de la fibrosis. La fibrosis es más severa, llega a casi un 18, un 20%, tanto tubulointersticial como glomerular, y me mejoró una vez más, o
previne la progresión del daño. Y me mejoró la hipertensión. Sin volver a foca cero, pero me mejoró en forma significativa. La microcirculación observó un efecto parecido en corteza y médula, con un aumento importante en la densidad de los pequeños vasos, no de los mayores, de los más pequeños, de entre 0 y 200 micrómetros, lo cual me sugiere que los brotes vasculares fueron estimulados, ¿sí? Es como el efecto del árbol entre otoño y primavera. En invierno queda el tronco y la rama principal, en primavera se llena de brotes. Bueno, cuando les di el VEGF, estos brotes fueron los que proliferaron, y también el remodelamiento me mejoró. La movilización y reclutamiento de células progenitoras también observé un efecto importante. Tengo que seguir aumentando el número de animales, pero no me sorprendió esto, me esperaba encontrar algo así, algo que un mecanismo similar al que observé en los pacientes en el modelo de enfermedad renovascular, como así también marcadores de angiogénesis. Y lo que estamos haciendo ahora es estudiar inflamación en estos animales. ¿Por qué? Porque inflamación en enfermedad renal crónica van de la mano. Y la inflamación crónica en estos pacientes es sabido que cumple un rol fundamental en la mortalidad cardiovascular que tienen. Mis estudios en el modelo de unilateral demostramos que hay inflamación, infiltrado linfocitario, macrofágico, activador de marcadores de inflamación o mediadores de inflamación, perdón, como el NF-κB, el TNF-alfa, interferón, interleuquinas. Entonces lo que hemos hecho ahora es, por microscopía confocal y marcadores específicos de macrófagos, ver la población macrofágica, el infiltrado, y el fenotipo macrofágico dominante. ¿Por qué? Porque los macrófagos tenemos las dos poblaciones, son la M1 y la M2. El M1 es el malo, el que produce inflamación y daño, y los M2 son los que pueden ser reclutados para estimular el saneamiento tisular. La inflamación es un mecanismo compensatorio, que si se perpetúa es dañino, pero inicialmente tiende a ser protector. Lo que vimos es que usando estos marcadores perdón, una pausa acá, este es el IDO y el receptor de manosa son compatibles en cerdos y humanos, ¿sí? Vimos que, voy a mostrar la cuantificación mejor, si esto anda, que el infiltrado linfocitario, macrofágico, está elevado. Fundamentalmente en los animales no tratados con insuficiencia renal, a predominio de la población M1. Pero después la población hace un shift. Los macrófagos siguen estando, pero la abundancia de VEGF hace que el predominio sea a nivel de los M2. ¿Por qué busqué esto? Por un paper que encontré, uno solo, en cáncer, que vieron que el VEGF podría modular el fenotipo macrofágico en tumores cerebrales y por ende estimular o manipular el crecimiento y progresión del tumor. Entonces dije, capaz que esto sea uno de los efectos también crónicos que puede haber, una modulación de la inflamación, aunque no entendía cómo podía llegar a ser. Bueno, esto me ofrece cierta evidencia. Trabajo en curso, ¿ok? Pero bueno, espero tener la oportunidad en el futuro de poder presentarle un update de todo esto. Para resumir, ya estamos terminando, es que, bueno, primero en este trabajo en curso de enfermedad renal crónica, la dosis intrarrenal con el ILP-VEGF, mejor hipertensión, función renal, fibrosis, inflamación y la rarefacción vascular en este modelo nuevo, lo cual es data promisoria. Sugiere también que los mecanismos son sostenidos y a largo plazo, o relativo a largo plazo, ser más cautos. Y los mecanismos sugieren que las mejoras son derivadas de una estimulación marcada del movilización y reclutamiento de células progenitoras, como también posiblemente una estimulación en la población macrofágica que lleva un cambio en el fenotipo macrofágico y por ende esta asociación de dos efectos me lleva a una mejora de la función renal y del daño parenquimatoso. De todos estos 50 minutos que llevo hablando, las conclusiones son que primero estos resultados, espero haberlos podido convencer, que demuestran un rol fisiopatológico importante del daño microvascular en la progresión del daño renal. También esta data sugiere que la estrategia terapéutica de angiogénesis para recuperar el riñón es factible y hasta cierto punto translacionable, basado en el modelo que uso, en la tecnología que uso y en los marcadores que compartí con ustedes. Y lo que más a mí me entusiasma es la posibilidad de la extensión terapéutica y aplicación a otras formas
de enfermedad renal a otros modelos y el uso de otros principios activos. Siempre que termino una investigación trato de poner estos gráficos con dibujitos para ordenarme yo las ideas y ver si se las puedo ordenar a la audiencia de ser posible. En el modelo de enfermedad renovascular, lo que compartí con ustedes en estos últimos 40 minutos, en el riñón obstruido obviamente hay un daño progresivo, tanto hemodinámico como parenquimatoso, con una característica marcada del daño microvascular. Esto es largamente mediado por una alteración de la cadena de angiogénesis y el VEGF cumple un rol importante. Y dándole VEGF, ya sea libre o con el ILP, mejoro este signaling, mejoro o protejo la microcirculación, estimulando tanto reparación como proliferación, y esto tiene consecuencias funcionales, porque mejoro flujo sanguíneo, filtración y disminuyo el daño parenquimatoso. Si me voy un poco más a la enfermedad renal crónica, lo que veo es que independientemente de la causa inicial, la enfermedad renal crónica, el daño microvascular es universal. La disfunción, remodelamiento e inclusive la pérdida. Y esto tiene un impacto, ya que la hemodinamia renal y el daño glomerular comienza y evoluciona. Si no hago nada, esto sigue, que me puede llevar a la pérdida de la nefrona, daño tubular, daño parenquimatoso, fibrosis, y esto es lo que caracteriza el carácter progresivo de la enfermedad renal crónica. Pero quizás angiogénesis terapéutica me puede ayudar a mejorar la función renal, a fundamentalmente disminuir la progresión de este daño renal, ¿sí? En el cual puedo quizás disminuir la progresión o pararlo. Un paciente que está en una insuficiencia renal grado 3, que se quede en eso y no que vaya a diálisis, ¿sí? Si es que lo aplico dentro de una ventana terapéutica lógica, que en mi humilde criterio, opinión, es antes que hayan reducciones muy severas del flujo sanguíneo renal o pérdida de la nefrona. Por eso es que hago estudios crónicos con estudios secuenciales para ver, diríamos, si hay progresión o posibilidades de recuperación. Parte de los estudios a futuro es darle la administración a estadios más tardíos, no solo a las 6 semanas, sino a las 10, a las 14 y ver qué pasa después. ¿Sí? Y eso es lo que yo quiero hacer, esa es la visión que tengo y la razón por la cual siempre he hecho investigación, es tratar de poder hacer algo que marque la diferencia en algún momento para que pueda ser aplicado en pacientes. Y he tenido la gran fortuna de poder haber sido entrenado en un modelo que es muy parecido a nosotros y con técnicas y tecnologías que pueden ser aplicadas en pacientes. Esto no lo hice solo. Esta es la gente de mi laboratorio, mi técnico y mis estudiantes. El doctor Bidwell, que es mi colaborador, con el que he tenido la suerte de colaborar en este proyecto con los vectores para el delivery de drogas. La gente de los veterinarios, el departamento de radiología y las fuentes de financiamiento. Estos estudios no son gratis. Y la financiación, he tenido la suerte de tener funding cuasi permanente desde del gobierno federal de los Estados Unidos, el Instituto Nacional de la Salud, como así de la American Heart Association. Y como dijeron en la introducción, esta droga está en proceso de patentamiento ahora. La aplicación y la propiedad intelectual ya está protegida y ahora estamos en el proceso de aprobación a nivel de Estados Unidos y la Comunidad Europea. Lento, a más no poder, pero bueno, vale la pena el esfuerzo. Y bueno, ya acá terminé, les agradezco muchísimo su atención y por la oportunidad y bueno, si tienen alguna pregunta, espero poder contestar. Muchísimas gracias.